Hagamos de cuenta que la vida es un gran colegio, una gran escuela. Un alumno va a una escuela a aprender. Todos los días se le presentan nuevas lecciones y nuevos desafíos y nuevos ejercicios de entrenamiento para que vaya superándose a sí mismo, superándose en su conocimiento y en su capacidad, yendo siempre hacia adelante. Cada tanto hay algunas pruebas y finalmente terminamos el año y pasamos al año próximo. ¿Qué hicimos durante todo el año? Estuvimos aprendiendo, nos estuvimos entrenando y estuvimos pasando pruebas. Aprendiendo, entrenándonos y pasando pruebas. Aprendiendo, entrenándonos y pasando pruebas. La vida es igual, solamente que el aula de la vida la tenemos en nuestra relación de pareja, en nuestra relación con nuestros hijos o nuestros padres o nuestros amigos, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en la ciudad en la que vivimos, en el país en el que vivimos. El mundo es nuestra aula de estudios. Así que el mundo prepara para nosotros la lección que necesitamos aprender. ¿Y quién prepara las lecciones en el colegio? El maestro. ¿Y quién prepara las lecciones para nosotros? El gran maestro interior. Esa experiencia difícil por la que estás pasando y que a veces no sabes qué hacer, no sabes cómo resolverla, no sabes cómo pasarla y encima te enriedas con las cosas del mundo y entonces empiezas a sufrir por esa situación. Es una situación de aprendizaje, es una experiencia de aprendizaje, es una lección preparada por tu santo ser crístico para que des tu próximo paso en tu evolución, para que aprendas lo que tienes que aprender, para que te entrenes en lo que necesitas desenvolver y para que pases las pruebas que tienes que pasar para demostrar que ya has aprendido. Si este proceso tiene tres partes, una parte es el aprendizaje, la otra parte es el entrenamiento y la tercera parte es la prueba. La primera parte del aprendizaje, la lección, la explicación de las lecciones, ¿a dónde la podemos encontrar? El santo ser crístico sabe perfectamente cuál es la lección que necesita tu intelecto, tu cuerpo mental inferior para aprender en este momento, para que esa información y ese conocimiento luego, a través de la experiencia, se convierta en sabiduría y en una parte integral de tu ser y estés preparada para pasar las pruebas. Esa información y ese conocimiento para la mente inferior se puede adquirir en el plano a donde la mente inferior existe, en el plano mental inferior, y se realiza a través de las lecciones que nosotros podemos leer o que podemos recibir de otro intelecto que nos transmite esa información, como es el caso de lo que estamos haciendo ahora. Mi mente inferior está transmitiéndole a la mente inferior de ustedes una cantidad de información. Ustedes la toman, la razonan, la evalúan por ustedes mismos y luego la ponen en práctica. Al ponerla en práctica, en ese entrenamiento, la información se convierte en sabiduría y pasa a ser parte de ustedes. Ya no es más simplemente una información que yo les transmití. Ahora, esa información que el intelecto humano necesita debe ser dada por maestros encarnados en el plano físico o por lo que aquellos maestros encarnados en el plano físico han dejado registrado a lo largo de la historia y de los tiempos como una enseñanza para toda la humanidad y para las generaciones por venir. Tu santo ser crístico lo sabe todo, es cierto, pero él no te va a dar lección por lección sentándose frente a ti a tomar un café para que tomes nota de lo que tu intelecto necesita entender. Eso ya se dio, eso está en los libros, eso está en los discursos de los maestros, eso está en todos los libros sagrados de todas las épocas. Y como el intelecto humano se va desarrollando a lo largo de los tiempos y también cambian las circunstancias externas dentro de las cuales vive este intelecto condicionado por el medio en el que vive, cada tanto tiempo la enseñanza se tiene que volver a dar de una forma actualizada para que el intelecto del momento la pueda entender. Y por eso cada 2000 años, en el comienzo de una nueva era, se descarga una nueva dispensación con una nueva enseñanza espiritual que no es nueva, es la misma, porque la verdad es eterna y no cambia. Lo que cambia es el contenedor de esa verdad, el medio de difusión de esa verdad. Son las palabras, el idioma, las expresiones, los ejemplos que transmiten esa verdad. Jesús se encarnó en una época y en un lugar a donde toda la gente, o eran pastores, o eran pescadores, o eran artesanos, o eran comerciantes. Él les hablaba en su lenguaje y a través de parábolas les enseñaba las verdades eternas. Los maestros ascendidos decidieron, para la dispensación de la nueva era, darle a la humanidad algo que nunca
jamás en la historia de la humanidad se había dado antes. Porque Jesús encarnó y estando encarnado dio una enseñanza durante 3 años y se fue. Grandes maestros que ha tenido la humanidad han encarnado y han dado enseñanzas, algunos por muchos años. Los maestros ascendidos, desde la apertura de la actividad Yo Soy, continuando la actividad del Puente a la Libertad Espiritual, han estado dando enseñanza desde los años 30 hasta ahora, más de 80 años de enseñanza continuada, dada por la jerarquía espiritual, por los maestros, en sus palabras, a través de un vehículo, por supuesto. Pero una cosa es, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora con ustedes es darles una enseñanza desde mi individualidad, desde mi personalidad. Es Sebastián el que está hablando, como pueden ser otras personas que hablen y den una enseñanza espiritual. Y otra cosa muy diferente es que el maestro El Moria esté utilizando mi cuerpo para hablarles y que mis palabras sean las del maestro El Moria. Eso es lo que se hizo en el puente. Todo lo que ustedes leen en el Puente a la Libertad Espiritual, todos los discursos de los maestros son de ellos, no son del canal que los transmite. Toda esta cantidad de información y de lecciones que se han dado y que están allí, tu santo ser crístico no va a dártelas personalmente, pero sí te va a guiar para que encuentres la lección que necesitas, para que vayas al lugar perfecto, al libro, a la página, al discurso, al año, a la fecha, y encuentres exactamente la enseñanza que en este momento necesita tu cuerpo mental inferior. En este momento de tu camino, en este momento de tu evolución y para esta experiencia de vida que el Santo Ser Crístico preparó para ti y que es tu lección de vida del momento, lo que estás viviendo ahora y lo que necesitas resolver ahora. La tercera parte es igual que en el colegio. ¿Se acuerdan el día de la prueba? Que la maestra decía, me olvidé todo. Cuando llegan las pruebas, no hay nadie a quien le puedan preguntar y tampoco hay nadie a quien puedan recurrir, porque las pruebas son personales, son individuales y uno solo las tiene que pasar. Pero también tengamos en cuenta que nos hemos estado preparando, hemos estado estudiando la enseñanza espiritual, hemos estado entrenándonos en poner en práctica la enseñanza espiritual, de manera que cuando llega la prueba, y la prueba la toma el maestro, así que nuestras pruebas en la vida nos la está tomando nuestro santo ser crístico. Cuando llega la prueba, estamos preparados para pasarla. Se acordarán también en la época de estudios que todos hemos pasado, que cuando uno estaba más tranquilo para una prueba, le iba mejor. Y cuando uno se ponía más nervioso, se empezaba a olvidar las cosas y salían más difíciles. Esto es igual. Estamos preparados para pasar las pruebas y nuestra actitud con la cual enfrentemos esa prueba puede hacer toda la diferencia. Si estamos tranquilos, si estamos armonizados, si estamos protegidos, si estamos conectados con nuestro santo ser crístico, vamos a pasar la prueba. Si nos ponemos nerviosos, si perdemos la armonía, si bajamos la guardia, si empezamos a tener dudas o nos sentimos angustiados o empezamos a sufrir psicológicamente por la prueba, entonces es más difícil pasarla. Y a veces nos sucede que no pasamos las pruebas de la vida. Y cuando uno no pasa la prueba de la vida, ¿qué sucede? Igual que en el colegio, viene el periodo de recuperación y después hay que volver a hacer la prueba. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede tener una prueba con su padre, una prueba de relación con el padre, no la pasa. Muchos años más adelante se casa y ahora la prueba la tiene con el marido. La misma, igualita, cambió de cara nada más. Lo mismo que le pasaba con el padre ahora le pasa con el marido. Y si no pasa la prueba, más adelante, unos años más, y se va a encontrar con que va a tener la misma prueba con el hijo. Lo mismo que le pasaba con el padre y que después le pasó con el marido y ahora le pasa con el hijo. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque son pruebas que no estamos pasando, son lecciones que no estamos aprendiendo y se repiten en nuestra vida y vuelven cíclicamente hasta que podamos pasarlas. El curso de formación espiritual sirve para el propósito de enseñarle a quien participa a restablecer esa conexión con el maestro interior y a aprender a navegar en el mar de información espiritual para encontrar exactamente lo que necesita a cada paso del camino. Si sabemos leer y si los discursos nos llegan en el momento perfecto, nos vamos a dar cuenta que dentro de cada una de esas palabras y enseñanzas y discursos hay un mensaje personal para cada uno de nosotros y hay una enseñanza personal para cada paso de nuestro camino. También este curso de formación espiritual es un incentivo, una motivación que nos lleva al entrenamiento.
porque el hecho de que nos juntemos semana a semana y nos vayamos proponiendo hacer ciertas cosas y enfocarnos en la semana en ciertas actividades nos predispone a hacer la parte del entrenamiento que necesitamos hacer. No es solamente leer las enseñanzas de los maestros, sino llevarlas a la práctica, que es lo que va a transformar el conocimiento en sabiduría. Nuestro santo ser crístico nos va a llevar a esa fuente de enseñanza, a ese libro, a ese discurso o esas palabras que son las que necesitamos en este momento, el regalo que necesitamos en este momento para poder aprender, para poder poner en práctica y para poder pasar las pruebas y dar un paso adelante en nuestro camino de evolución.